Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos, amigas, bienvenidos a nuestra cita semanal en esta subida a Jerusalén, como se le llaman a estos capítulos de San Lucas, que también están en San Marcos y en San Mateo. Los capítulos que hablan de la subida de Galilea hacia Jerusalén y en donde la idea principal es que Jesús va instruyendo a aquellos que son sus discípulos para que después tomen en sus manos la continuidad de la misión de Jesús. El camino de la subida a Jerusalén es pues el camino que tiene que hacer todo hombre, toda mujer que quiera de veras ser discípulo del Señor. Y hoy hay un ejemplo muy concreto. Hemos comentado alguna vez que el Señor no va instruyendo a sus amigos, a los discípulos, futuros apóstoles, no solamente con discursos, sino que los va instruyendo a partir de experiencias y de hacer referencias a las experiencias que van teniendo. Y así la subida a Jerusalén pues no es nada más un tiempo en el que se detienen en el camino y les da una clase, una charla, sino es un tiempo en el que van interactuando con las circunstancias del lugar, con los que encuentran, con lo que miran, con la gente que se les acerca también. Es una subida a Jerusalén, pero que está también marcada por visitas, por momentos en los que se reúne con una familia. Y ese es el caso de este texto del Evangelio que hoy encontramos. Aunque está situado en Betania, acordémonos que hay cosas de los evangelios que son estrictamente históricas y otras que no lo son tanto y que son más bien simbólicas. El nombre de Betania quizá no es exacto para hablarnos de ese encuentro. ¿Por qué? Porque se trata de un pueblito ya muy cercano a Jerusalén. Entonces, como que ya casi hubiesen llegado a su destino después del largo camino. Y sin embargo no es así. Todavía faltarán varios capítulos en los que el camino sigue. Así que nada más el detalle de que puede ser que no se haya dado el caso exactamente en Betania. Se dio, o tal vez se dio en Betania, pero en otro momento. Es decir, hay algo histórico en los evangelios siempre. Hay un hecho, hay una circunstancia, pero hay también alrededor del hecho y de la circunstancia una reflexión y hay símbolos, como pudiera ser el nombre de Betania, que es el lugar en donde Jesús se suele encontrar en aquella familia, una familia muy cercana a él, que justamente le había acogido a él y a su grupo varias veces. La familia de Lázaro, con sus hermanas y probablemente varios otros familiares de los que no se habla, de los que no se menciona. Estamos entonces en un contexto de pernoctar o de quedarse en una casa, y allí la escena que nos ofrece el texto del Evangelio de hoy es la escena de Marta, muy probablemente la hermana mayor en la familia. Y sí, las hermanas de Lázaro se llamaban Marta y María, allá en Betania. Pues se trata de Marta, la hermana mayor, encargada, por supuesto, por tarea propia de recibir bien a los huéspedes y por lo tanto de preparar las cosas.
Jesús no subiría únicamente con 2 o 3 personas, subiría con un grupito de 10, 15, no sabemos exactamente. Y acoger, por supuesto, a 15 personas de repente, las amas de casa lo saben con toda claridad, no es muy fácil. Requiere pues ponerse a trabajar de inmediato, conseguir las cosas, preparar la comida, ver dónde se van a quedar a dormir, todos los detalles que implica la acogida, la hospitalidad. Y en aquellas culturas del Oriente, la hospitalidad era un valor muy grande y era muy apreciado. ¿Por qué? Porque precisamente eran tierras desérticas, tierras bastante hostiles. No había dónde quedarse, no había muchos hospedajes, ni mucho menos. Entonces, al llegar a una casa, de veras la gente necesitaba recuperarse de largas caminatas y necesitaba pues ser bien alimentada, bien atendida para poder seguir su camino. Eran culturas también que estaban muy acostumbradas a sus antepasados, que eran nómadas. Era gente que iba de un lado para otro con sus tiendas de campaña, con sus cosas. Y todavía hoy hay grupos nómadas en esa zona del Medio Oriente que pueden recordarnos a nosotros aquellas antiguas costumbres. Hoy la primera lectura habla también de una acogida, de la hospitalidad que dio Abraham y su mujer Sara y toda su familia a aquellos 3 misteriosos personajes que les visitaron. Entonces pudiéramos decir, este es el primer contexto en el cual se sitúa el texto que hoy leemos. Se trata de un momento de acogida, de hospitalidad, en el que Marta está afanada por la hospitalidad material, física, podemos decir, y en la que la atención del Evangelio se centra en María, un segundo personaje que lo más lógico sería que se hubiese puesto a trabajar con su hermana para atender a los huéspedes y que sin embargo no es eso lo que hace, sino se sienta a los pies del maestro para escucharle. Y eso centra nuestra atención y nuestra reflexión en este domingo. María, a la cual Jesús la elogia diciendo, ella ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Fíjense en primer lugar que se trata de una mujer que se sienta a los pies cerca de un maestro para aprender. Ya, ese primer dato del Evangelio es novedoso. ¿Por qué? Porque en el contexto judío de aquel tiempo, las mujeres no tenían el derecho de sentarse a aprender con un maestro. Eso era un privilegio exclusivo de los varones. El hecho de que una mujer en presencia de Jesús se sentara a escuchar su enseñanza y que por lo tanto se abriera el camino para ser discípula, era una cosa novedosa. A nosotros hoy, pues ya después de 20 siglos de cristianismo, son cosas que no nos extrañan tanto. Aunque aún hoy, en nuestros días, las mujeres no tienen acceso a todos los privilegios que tenemos los varones, comenzando por los estudios, la universidad mucho menos, y luego también las oportunidades de trabajo, etcétera. También porque el trabajo y la misión principal de la mujer ha sido siempre considerada alrededor de la casa y del cuidado de los hijos. Y a veces eso, pues, aunque es su tarea principal y es una gran tarea importantísima, también se ha sobrecargado de muchas cosas. Se le ha dejado todo el cuidado, toda la atención de los hijos, y eso ha hecho que muchísimas mujeres vivan única y exclusivamente en esa óptica y no se lancen a otras posibilidades de desarrollo, de trabajo, de promoción, etcétera. De manera que ese detalle de María a los pies de Jesús aprendiendo ya nos dice a nosotros hay un dato novedoso en la actitud de Jesús. Jesús que valora, Jesús que enseña. En aquella primera comunidad cristiana sin duda no habían solo discípulos varones, habían discípulas.
que escuchaban y que también, por lo tanto, se preparaban para comunicar la buena nueva de Jesús, a la par de los varones. Este hermoso texto, esta escena tan bonita de Jesús compartiendo con una familia, enseñando, también ha sido interpretado en otra clave, en algún momento de la historia, principalmente la historia de la iglesia. Y se ha puesto a estas dos hermanas, Marta y María, como modelo de dos actitudes en la iglesia que a veces incluso han sido como contrapuestas. Y se trata de la actitud contemplativa y de la actitud activa. La actitud de la contemplación, es decir, de aquellos que en la iglesia se dedican predominantemente a la oración. Nosotros sabemos que aquí mismo en nuestra diócesis de la Verapaz hay un monasterio de monjas contemplativas, las hermanas carmelitas, que tienen por tarea principal la oración comunitaria, la oración personal. Y así también en el mundo hay muchas órdenes contemplativas. También de varones, aunque aquí en Guatemala menos, están los padres benedictinos. Hay una rama de los benedictinos que también es más contemplativa y menos dedicada a la acción pastoral. ¿Por qué? Porque en la iglesia también se ha valorado esta actitud de la contemplación y de la oración como algo muy, muy importante. Fíjense ustedes que incluso en algunos de los primeros siglos de la iglesia se pensó que era muy difícil que el cristiano pudiera de veras vivir en el mundo, y eso provocó también como una huida del mundo. Y en el principio, en los primeros siglos de la historia de la iglesia, ya existieron los llamados anacoretas o los padres del desierto o los ermitaños. Es decir, personas que se alejaban del mundanal ruido, de los negocios, de la vida de familia y de todo lo demás, de la política y del ejército, por supuesto, y se dedicaban única y exclusivamente a la oración en lugares más desérticos, a veces de manera individual y a veces también de manera organizada. Así surgieron también los primeros núcleos de personas contemplativas en la iglesia. No hay duda que dentro de estos padres del desierto hubo mucha sabiduría, puesto que fue esa sabiduría que surgió de la mera contemplación y de la huida del mundo. Fue un gran valor que todavía se da en nuestros días. Sin embargo, también algunos cayeron en el exceso, en el extremo, simplemente de huir del mundo. Y ahí es donde está el mensaje también de este texto del Evangelio. Es muy importante la contemplación, es muy importante la oración, personificada en María, que está escuchando al Maestro, que está poniéndole atención, alma y cuerpo dedicada solamente a Él. Pero es muy importante también no olvidar que la vida cristiana no puede restringirse única y exclusivamente a la contemplación y a la huida del mundo. Hay quienes por vocación pues hacen que predomine en su propia vida esta dimensión. Sin embargo, también las casas de hermanas contemplativas, los monasterios de hombres contemplativos, combinan un poco, bastante de oración, también con trabajo manual y muchas veces con obras que ayudan a la evangelización, a la difusión de la fe. Los monasterios, los grandes monasterios benedictinos de la Edad Media, eran encargados también de preparar libros, de hacer grandes bibliotecas, cuando todavía no existía la imprenta y todo se hacía a mano. Y con ese trabajo también hicieron que muchos textos de la Escritura, muchos textos antiguos, se preservaran y pudieran llegar a generaciones siguientes. De manera que también en la vida contemplativa, en la gente que se dedica solo a la oración en la iglesia, ha habido también la dimensión activa. Sin embargo, a veces este texto de San Lucas ha querido
ha sido interpretado como vale más la vida contemplativa y vale menos la vida activa, por una parte. Y lo que está en el fondo del asunto, de la dificultad esta, es disociar, poner por una parte una y por otra parte otra. Me atrevería yo a decir que el mensaje central del Evangelio de Lucas en este domingo es que no se deben disociar, no se deben poner la acción y la contemplación como dos cosas diferentes. Jesús dijo, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Sí, pero esa mejor parte que es escuchar al maestro, que es aprender de él, en directo, hablar con él, quizás hacerle también preguntas, esta parte es la mejor. ¿Por qué? Porque es la que da valor y le da consistencia a la acción. Y recordemos que también la acción, el servicio a los demás, la atención de los otros, como en el caso del Evangelio la actitud de Marta entregada al servicio de los demás, eso, si no está sostenido por la oración, por la escucha de la palabra de Dios, puede caer en un activismo estéril e inútil. También a lo largo de la historia de la Iglesia se han dado personas muy activas, pero que han caído solo en el activismo, y quizá aquellas acciones, como no estaban fundadas en el Señor y en su palabra y en la oración, pues no perduraron. Es necesario, pues, saber conjugar en nuestra propia vida la oración, la escucha del Maestro, la atención a su palabra y, por otra parte, la acción, el compromiso. Hace 8 días, el Evangelio del Buen Samaritano terminaba con un versículo, decía, anda y haz tú lo mismo. Justamente el párrafo anterior de este capítulo de San Lucas es una invitación a la acción. La acción es muy importante. Si no nos quedamos únicamente en buenos deseos, nos quedamos únicamente en pensamientos o en oraciones o en huida del mundo, sin hacer algo para cambiar, para transformar el mundo. Sin embargo, esa tarea del cambio, de la transformación del mundo, es tan difícil a veces. Se encuentran tantas dificultades, tanta oposición y a veces tanta soledad, que si no está fundada esa acción en una oración muy profunda y en un contacto con la palabra del Señor y su propia persona, no persiste, no aguanta los embates de la realidad, las dificultades y los problemas. Es pues muy, muy importante considerar este texto de San Lucas como un mensaje central en la vida del discípulo. El auténtico discípulo del Señor tiene que conjugar ambas cosas e incluso tiene que valorar mucho el tema de la oración y de la escucha de la palabra. Es la mejor parte. Fíjense que esa expresión, María ha escogido la mejor parte, tiene su resonancia en el Antiguo Testamento. Nos hace pensar en la parte que le tocó a la tribu de Leví, en la heredad que le tocó a la tribu de Leví. Dentro de las diferentes tareas o de las diferentes porciones de tierra que se dedicó en el tiempo de la conquista a cada una de las 12 tribus, los de la tribu de Leví no les tocó ninguna tierra. Ellos les tocó únicamente el servicio del templo y del altar. Los levitas fueron dedicados después por completo al culto. Entonces, cuando se habla de María, que ha escogido la mejor parte, hace pensar un poco en eso, en la heredad que le tocó a la tribu de Leví, en el templo, en el estar cerca de Dios. Así pues, acción y contemplación. Si solo caemos en la acción, caeremos en un activismo que muchas veces
hace caer en el desencanto, en el desánimo. Tanto he trabajado, tanto he luchado por este proyecto, por aquello otro, y todo parece que va al fracaso, no pega, no veo los frutos. Y cuando alguien se sitúa únicamente en la eficacia de un trabajo, de un negocio, o concretamente de un trabajo evangelizador, pero que no está sustentado por la oración y la palabra del Señor, puede a veces caer en el desánimo, o por el contrario, si ha triunfado, puede caer en la ilusión de haber ya logrado algo muy grande y pues cruzarse de brazos. La tarea del reino de Dios es una tarea muy grande que abarca el mundo entero, que abarca todas las dimensiones del ser humano. Es realmente una tarea muy grande. Si no se hace desde Jesús y su evangelio, desde un contacto directo con Él en la oración, no subsiste. Y esto es fundamental para todos nosotros que queremos seguir al Señor. Es fundamental para aquel que quiere ser discípulo misionero. Primero tiene que ser discípulo. Para tener una lengua de iniciado es necesario primero tener un oído atento. Fíjense que uno de los grandes teólogos del siglo pasado, el jesuita Carlos Rahner, editó un librito que justamente se llamaba El oyente de la palabra. Es aquel que oye, es aquel que escucha, el que es capaz después de hacer el camino del discipulado. Y de lo contrario tendrá que oír el reproche que Jesús dirigió a Marta. Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Unas palabras para reflexionar, unas palabras para motivar también que día tras día tomemos textos de la Escritura y como María le escuchemos para que después el trabajo en la familia, el trabajo de cada día, el trabajo en la iglesia, las iniciativas que tomemos, etcétera, todo vaya fundado en la actitud contemplativa, en la actitud de oración. Queda claro pues que no deben contraponerse y mucho menos oponerse. No debemos de decir este estilo de vida es mejor y es más santo. A veces ha habido esa tentación. Los que se dedican a la vida contemplativa, eso sí viven la santidad. La santidad se vive en el equilibrio entre contemplación y acción, relación con los demás. Los contemplativos también tienen que tener una vida comunitaria y tienen que convivir y trabajar con los otros miembros de la comunidad constantemente. Y esto también necesita espiritualidad, necesita motivación, que solo se logrará, repito, si es en una vida de oración. Hoy y en las dificultades de nuestra vida también estamos ante el peligro de caer en un cierto nerviosismo y activismo. El mundo de hoy, sobre todo en la ciudad, y mientras las ciudades son más grandes y más desarrolladas económicamente hablando, la gente vive con más estrés, vive con más prisa. El tráfico, la puntualidad, los medios de comunicación que agobian, el ruido, etcétera, hacen que la gente viva muchas veces en las grandes ciudades en una tensión constante que incluso puede llevar al estrés y puede provocar enfermedades más graves. Hoy también en las grandes ciudades y en los ambientes desarrollados industrialmente o económicamente, también hay una vuelta a espacios de contemplación. Hay un cierto gusto por la contemplación del estilo budista oriental. Hay un nuevo interés por el yoga. ¿Por qué? Porque en esos países se perdió la capacidad de contemplación
Y estas corrientes religiosas orientales, el budismo, el yoga, etcétera, el zen, varias otras cosas, ayudan, son como instrumentos, son como herramientas que pueden ayudar a la persona a entrar en un estilo de vida un poco más contemplativo, a no dejarse llevar por el nerviosismo del egoísmo, del yo, que busca nada más mayor ganancia, mayor eficiencia, mayor productividad, que va únicamente detrás del dinero. ¿Cuánta gente que vive en ese ritmo de vida también cae en el estrés y cae en grandes dificultades? Mientras tanto, la gente que vive en el campo muchas veces y que tiene un ritmo de vida diferente y que tiene también unas exigencias menores porque no tiene que gastar tanto en medios de comunicación, en diversiones, etcétera, pues tiene una vida en cierto modo más sencilla y también más sana. También nuestro mundo, pues, y también el ritmo de vida que se impone hoy, pide un estilo de vida que conjugue bien la contemplación y la acción. Podemos decir que ese es el mensaje central que hoy encontramos. Eso es a lo que estamos invitados. Ojalá que cada semana encontremos nosotros espacios para ambas dimensiones de nuestra propia vida de discípulos misioneros. Hasta la próxima. Muchas gracias siempre por su atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.